Motivo de felicitación a los guardias civiles que lo han hecho posible ha sido el malograr recientemente los planes de unos radicales independentistas a los que se les han intervenido sustancias con las que preparar explosivos caseros, así como productos incendiarios preparados para su presunto uso terrorista. Esta brillante actuación nos enfrenta a todos a la realidad de que las pretendidas sonrisas revolucionarias se convierten, con más facilidad de la que cabe pensar o desear, en tan solo el rictus que disimula el odio y la mezquindad, capaz de generar destrucción, dolor y sufrimiento, bajo la justificación de la defensa de una causa que la ley no contempla. Davant de lo que és l'inici d'una irresponsable aventura cap a la por i l'amargor, no hi cap l'ambigüitat, l'equidistància ni el més mínim dubte del seu rebuig. De la mateixa manera que ser independentista no és el mateix que ser català, independentisme i terrorisme tampoc són el mateix, però els que vulguem recórrer el camí de la independència, triguin seguir d'una o altra manera la senda del terror, han de saber que els combatrem sense treva ni pena, perquè tots ells finalitzin el seu recorregut a disposició de la justícia i pendents de la resolució que els tribunals adoptin respecte dels seus actes. Lo que nos importa a los guardias civiles es que, a la cimentación de esa resolución, hemos contribuido con un trabajo de investigación objetivo, riguroso y exhaustivo. Ninguno de nosotros debe sentirse concernido por el resultado concreto, que a unos parecerá excesivo y a otros exiguo, ni debemos esperar más de esa sentencia que el fin que estrictamente tiene de impartir justicia, es decir, establecer los hechos probados y las responsabilidades de los que los ejecutaron, de acuerdo con la ley penal y procesal vigentes. Ni la venganza, ni la adecuación a la demanda social, ni la resolución negociada de controversias són expectatives o condicionantes de les sentències judicials. Així doncs, ens mantenim ferms amb el nostre compromís amb Espanya de treballar per la llibertat i la seguretat de tots els ciutadans. Ho vam demostrar fa 2 anys, ho hem fet de nou recentment, i cada vegada que sigui necessari ho tornarem a fer, perquè tenim la plena convicció que la societat a la que servim entén i creu que no hi ha llibertat ni seguretat fora del marc de la llei. Nos enfrenta a todos a la realidad de que las pretendidas sonrisas revolucionarias se convierten, con más facilidad de la que cabe pensar o desear, en tan solo el rictus que disimula el odio y la mezquindad, capaz de generar destrucción, dolor y sufrimiento, bajo la justificación de la defensa de una causa que la ley no contempla. De la mateixa manera que ser independentista no és el mateix que ser català, independentisme i terrorisme tampoc són el mateix, però els que vulguem recórrer el camí de la independència, triguin seguir d'una o altra manera la senda del terror, han de saber que els combatrem sense treva ni pena, perquè tots ells finalitzin el seu recorregut a disposició de la justícia i pendents de la resolució que els tribunals adoptin respecte dels seus actes. Ens mantenim ferms amb el nostre compromís amb Espanya de treballar per la llibertat i la seguretat de tots els ciutadans. Ho vam demostrar fa 2 anys, ho hem fet de nou recentment, i cada vegada que sigui necessari ho tornarem a fer, perquè tenim la plena convicció que la societat a la que servim entén i creu que no hi ha llibertat ni seguretat fora del marc de la llei. Esta tarea la estamos haciendo codo con la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y las policías locales, en el entendimiento de que operamos en un modelo policial compartido, que no quiere decir compartimentado, en el que cada cual debe aportar sus capacidades operativas para responder en cada ámbito de manera integral, con las capacidades funcionales propias y con respeto a las funciones ajenas. En definitiva, para ser entre todos la indiscutible Policía Integral de Cataluña que responda a los retos de seguridad de una manera eficaz y eficiente en beneficio de todos los ciudadanos. Un ejemplo de ello es la reciente operación que habéis llevado a cabo bajo la tutela, como no podía ser de otra manera, del Poder Judicial, en este caso de la Audiencia Nacional, la reciente operación que ha supuesto la detención de 9 integrantes presuntos de los llamados Comités de Defensa de la República, por lo que os felicito públicamente, por lo que supone en sí mismo y por lo que puede suponer de haber evitado malos mayores que ya, afortunadamente, nunca llegarán a producirse. Pero qué duda cabe que podéis cumplir con garantía vuestro trabajo gracias al apoyo absoluto de vuestras familias, que de un tiempo a esta parte, lo digo públicamente y me duele decirlo, las familias habéis vivido de cerca situaciones de extrema dificultad y desasosiego. Y quiero deciros que jamás olvidaremos vuestro sufrimiento y espero, recogiendo las palabras que me ha dirigido el general jefe de zona, trabajar para mostrar la solidaridad de toda la Guardia Civil y de la Dirección General con las familias
y con los guardias que estáis en Cataluña. Ello por convencimiento, porque en mi convencimiento moral sé que debo hacerlo, pero también como hijo del cuerpo, porque sé muy bien que ser marido, mujer, hijo o hija de Guardia Civil a veces no resulta fácil, es doloroso y complicado. Por ello, y por su apoyo incondicional a vuestra actuación en defensa de la ley, del Estado de Derecho y de nuestra convivencia, quiero expresar, como vengo diciendo, mi más sincero agradecimiento también a las familias. Y si bien es cierto que estamos viendo una etapa convulsa de la historia de Cataluña y por ende de la historia de España, no debemos olvidar, no quiero olvidar, y debemos tenerlo presente, que la Guardia Civil tiene el cariño, el respeto y la admiración de la mayor parte del conjunto de la ciudadanía, y este reconocimiento y este cariño nos alimenta y nos hace cumplir con orgullo con nuestras obligaciones. Y también quiero decir que recientemente el Parlamento de Cataluña ha pedido la retirada de la Guardia Civil de esta tierra. Pues también quiero decir que se van a tomar todas las medidas necesarias para que dicho acuerdo no tenga trascendencia alguna. Es decir, estemos tranquilos, vamos a seguir trabajando en Cataluña para todos los catalanes, como ha dicho el general, para los que piensan de una manera y los que piensan de otra, y vamos a tratar de proteger la seguridad ciudadana para todos ellos, y simplemente procuraremos que quienes no cumplan la ley, ponerlos a disposición de la justicia. Un ejemplo de ello, ya lo ha explicado, lo ha recordado el general, pero quiero insistir, un ejemplo de ello es la reciente operación que habéis llevado a cabo bajo la tutela, como no podía ser de otra manera, del Poder Judicial, en este caso de la Audiencia Nacional, la reciente operación que ha supuesto la detención de 9 integrantes presuntos de los llamados Comités de Defensa de la República, por lo que os felicito públicamente, por lo que supone en sí mismo y por lo que puede suponer de haber evitado malos mayores que ya, afortunadamente, nunca llegarán a producirse. Y también quiero decir que recientemente el Parlamento de Cataluña ha pedido la retirada de la Guardia Civil de esta tierra. Pues también quiero decir que se van a tomar todas las medidas necesarias para que dicho acuerdo no tenga trascendencia alguna. Es decir, estemos tranquilos, vamos a seguir trabajando en Cataluña para todos los catalanes, como ha dicho el general, para los que piensan de una manera y los que piensan de otra, y vamos a tratar de proteger la seguridad ciudadana para todos ellos, y simplemente procuraremos que quienes no cumplan la ley, ponerlos a disposición de la justicia. La celebració de la patrona de la Guàrdia Civil a la caserna de Sant Andreu de la Barca s'ha dut a terme amb la presència de la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, el director general de la Guàrdia Civil, Vicente Azón, i el general de brigada cap de la zona de Catalunya, Pedro Garrido. Garrido, en el seu Parlament, ha dit que a nadie pasa desapercibido que han sido las intervenciones realizadas en defensa del orden constitucional, en el más estricto y literal sentido de las palabras, las que más nos han otorgado el respeto y simpatía de los ciudadanos convencidos de que la ley es el soporte básico del Estado de Derecho. també ha volgut deixar clar que De la mateixa manera que ser independentista no és el mateix que ser català. Independentisme i terrorisme tampoc són el mateix. Però els que vulguem recórrer el camí de la independència, triïn seguir d'una o altra manera la senda del terror, han de saber que els combatrem sense treva ni pena, perquè tots ells finalitzin el seu recorregut a disposició de la justícia i pendents de la resolució que els tribunals adoptin respecte dels seus actes. i ha llançat un missatge clar i directe en referència a l'actuació que va fer la Guàrdia Civil l'1 d'octubre del 2017. Ens mantenim ferms amb el nostre compromís amb Espanya de treballar per la llibertat i la seguretat de tots els ciutadans. Ho vam demostrar fa 2 anys, ho hem fet de nou recentment i cada vegada que sigui necessari ho tornarem a fer,
perquè tenim la plena convicció que la societat a la que servim entén i creu que no hi ha llibertat ni seguretat fora del marc de la llei. El director general de la Guàrdia Civil, Vicente Azón, ha fet referència a la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya per fer fora la Guàrdia Civil del territori. Que recientemente el Parlamento de Cataluña ha pedido la retirada de la Guardia Civil de esta tierra. Pues también quiero decir que se van a tomar todas las medidas necesarias para que dicho acuerdo no tenga trascendencia alguna. Un acte que s'ha celebrat a les portes que es conegui la sentència del procés, una sentència que es podria conèixer el proper dilluns, dia 14. Bona nit. El cap de la Guàrdia Civil diu que ho tornarem a fer i provoca que els comandaments dels Mossos marxin ràpidament just a acabar l'acte de la patrona de la Guàrdia Civil en sentir-se ofesos. Pocs dies abans de la sentència, en el mateix acte, han condecorat a títol pòstum el jutge que va iniciar la causa de l'1 d'octubre amb la presència del fiscal Javier Zaragoza. Ens mantenim ferms amb el nostre compromís amb Espanya de treballar per la llibertat i la seguretat de tots els ciutadans. Ho vam demostrar fa 2 anys, ho hem fet de nou recentment i cada vegada que sigui necessari ho tornarem a fer, perquè tenim la plena convicció que la societat a la que servim entén i creu que no hi ha llibertat ni seguretat fora del marc de la llei. Ho tornarem a fer, ha dit el màxim responsable de la Guàrdia Civil a Catalunya. Les mateixes paraules que va fer servir Jordi Cuixart i repetides pel president Quim Torra. El seu discurs durant l'acte de la patrona de la Guàrdia Civil se l'ha pres com una provocació. Ha despertat tensions entre les forces de seguretat a les portes que se sàpiga la sentència del procés, fins al punt que els comandaments dels Mossos han marxat ràpidament quan ha acabat l'acte. A la tarda, la delegada del govern espanyol els ha visitat per tractar de rebaixar tensions. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! Demostració de tarannà patriòtic en la celebració per la Verge del Pilar, la patrona. El dia requeria posar-se l'uniforme de gala, però treure pit per haver portat a judici al major Trapero i treure'l en un acte en què s'havia invitat a la cúpula dels Mossos ha estat una decisió voluntària que ha portat conseqüències. Al margen de cuál pueda ser finalmente el resultado de esa sentencia que emita el Tribunal Supremo o las que en un futuro puedan emitir otros tribunales sobre otros hechos relacionados, lo que nos importa a los guardias civiles es que, a la cimentación de esa resolución, hemos contribuido con un trabajo de investigación objetivo, riguroso y exhaustivo. El to general del discurs no ha agradat a la policia de Catalunya, però ha estat arran d'aquestes paraules concretes que el comissari en cap dels Mossos ha decidit marxar de l'acte. Se n'han anat discretament tots els comandaments de Mossos juntament amb la cúpula del Departament d'Interior, però han esperat que acabessin els parlaments. Ho consideren una falta de respecte cap a la institució dels Mossos d'Esquadra, un comentari ofensiu. El discurs del general de la Guàrdia Civil s'ha desmarcat fins i tot de la política del Ministeri de l'Interior i del govern de Pedro Sánchez. I és que el general Pedro Garrido ha donat per fet que quan es conegui la sentència del procés, cada cos policial ha d'aportar les seues capacitats operatives. En altres paraules, que està disposat a fer ordre públic, quan per llei no pot perquè és competència dels Mossos d'Esquadra, perquè li atorga l'Estatut d'Autonomia, una llei aprovada al Congrés dels Diputats. En definitiva, para ser entre todos la indiscutible Policía Integral de Cataluña que responda a los retos de seguridad de una manera eficaz y eficiente en beneficio de todos los ciudadanos. El discurs ha provocat tal daltabaix que la delegada del govern ha dinat amb la Guàrdia Civil però ha anat a fer el cafè a la seu central dels Mossos d'Esquadra, a Egara, segons fonts de la delegació. S'ha reunit amb el director general de la Policia de Catalunya, amb el secretari general d'Interior i amb el comissari en cap. I segons fonts també del departament, els ha transmès l'interès perquè la col·laboració continuï com fins ara. El Departament d'Interior diu que la delegada s'ha disculpat en nom seu i del Ministeri de l'Interior, però tant el Ministeri com la delegació del govern ho neguen. En tot cas, el general de la Guàrdia Civil ha encès la metxa en un moment en què tothom estava posant de la seva part per diluir les diferències del passat. L'acusació del judici del procés al Suprem al fiscal Javier Zaragoza i qui li va fer la investigació, el cap de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya, el tinent coronel Daniel Baena, parlant en una llarga conversa prèvia a l'inici de l'acte de celebració anual de la patrona de la Guàrdia Civil. Una imatge d'interès mediàtic públicament mai vista. Un acte amb el rerefons de la imminent sentència, amb una aparença, però, de normalitat. Dels Mossos, diversos comissaris presents, amb el comissari en cap. Cap distinció, però, han rebut els Mossos. I també present la cúpula d'Interior, amb el recent nomenat director de Mossos i el director d'Interior, aquest ocupant un lloc a primera fila. En el discurs, tant del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya com el director de la Guàrdia Civil
referències molt directes sense embuts al judici del Suprem i destacant la detenció dels CDRs per terrorisme. Y motivo de felicitación a los guardias civiles que lo han hecho posible ha sido el malograr recientemente los planes de unos radicales independentistas a los que se les han intervenido sustancias con las que preparar explosivos caseros. De la mateixa manera que ser independentista no és el mateix que ser català. Independentisme y terrorisme tampoc són el mateix. Estamos atentos a la puesta en conocimiento público de la denominada sentencia del procés, a la que en cierto modo ha contribuido la Guàrdia Civil. Discursos contundents als del general amb algunes manifestacions que han provocat la marxa dels Mossos de l'acte abans del que tenien previst. Fonts del cos diuen que consideren que s'han dit paraules ofensives cap al cos de Mossos i els seus comandaments. En l'acte, entre la cinquantena de reconeixements que s'han fet, destaca la condecoració donada a títol pòstum al jutge d'instrucció 13 de Barcelona que investiga càrrecs de la Generalitat per l'organització del referèndum i la secretària del mateix jutjat que van a l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu d'Economia el 20 de setembre, un testimoni clau en el judici del procés. L'acte ha acabat amb una desfilada dels diversos mitjans que té la Guàrdia Civil a Catalunya, amb una celebració que aquest any s'ha fet una mica més abans de l'habitual, perquè normalment es feia el dia abans del 12 d'octubre. Roger Rovira, TV3, Sant Andreu de la Barca. El de blau qui és? El fiscal. El fiscal. Sí, está más Zaragoza. ¡Armas! ¡Armas! ¡Guardias civiles! ¡Viva España! ¡Viva! Las energías son revolucionarias se convierten con más claridad de la que cabe pensar y desear en tan solo el rito que disimula el odio y la mezquindad capaz de generar destrucción, dolor y sufrimiento bajo la justificación de la defensa de una causa que la ley no contempla. Que recientemente el Parlamento de Cataluña ha pedido la retirada de la Guardia Civil de esta tierra. Se van a tomar todas las medidas necesarias para que dicho acuerdo no tenga trascendencia alguna. En medio de los preparativos del dispositivo de seguridad ante la inminente sentencia del procés, hoy los responsables de los Mossos han abandonado un acto de la Guardia Civil, molestos por algunos pasajes del discurso. Laura. Sí, ha sido, como decías, esta mañana, en el día de la patrona de la Guardia Civil. La cúpula de los Mossos que ha asistido a ese acto ha abandonado el acto justo después de los discursos, molestos, y dicen también que esos discursos eran ofensivos para el mayor trapero y para la intendente La Plana. Por su parte, fuentes próximas a la Guardia Civil han asegurado que la filosofía de esos discursos lo que pretendía era recordar que cualquier ciudadano o cualquier cuerpo policial está sujeto a la ley y que, por lo tanto, debe respetar cualquier decisión tribunal, sea la que sea. Esta misma tarde, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, se ha reunido con la cúpula de los Mossos y con la cúpula de Interior para analizar la situación. Eso sí, según fuentes de la Consellería, también la delegada les ha pedido disculpas y les ha pedido que esta situación no afecte a la coordinación entre los diferentes cuerpos policiales. Las pretendidas sonrisas revolucionarias se convierten con más facilidad de la que cabe pensar o desear en tan solo el rictus que disimula el odio y la mezquindad capaz de generar destrucción, dolor y sufrimiento.
Lo que ha ocurrido hoy en Cataluña es un claro ejemplo de la creciente tensión que se vive a todos los niveles conforme se acerca el momento de conocer la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del proceso independentista. Ya es cuestión de días que se haga pública esa sentencia y se supone que ante esa situación las fuerzas de seguridad deben coordinar una respuesta conjunta a una eventual reacción violenta que se pudiera producir en las calles. Pero hoy lo que se ha visto es justo lo contrario. Se ha evidenciado el desencuentro durante un acto de la Guardia Civil celebrado en Barcelona. Los mandos de los Mossos d'Esquadra han abandonado la recepción, molestos por lo que han escuchado en los discursos. La Guardia Civil celebra el acto de su patrona en el cuartel de Sant Andreu de la Barca. Asisten los máximos responsables de los Mossos y también, entre otros, José Zaragoza, fiscal del juicio del procés. Comienza el discurso del jefe de la Guardia Civil en Cataluña destacando la labor del cuerpo ante el inminente fallo del Supremo. Al margen de cuál pueda ser finalmente el resultado de esa sentencia que emita el Tribunal Supremo o las que en un futuro puedan emitir otros tribunales sobre otros hechos relacionados, lo que nos importa a los guardias civiles es que, a la cimentación de esa resolución, hemos contribuido con un trabajo de investigación objetivo, riguroso y exhaustivo. Los mandos de los Mossos se molestan. Creen que se está refiriendo a la causa que tiene abierta Trapero en la Audiencia Nacional por el 1 de octubre. En este otro momento, el general de la Guardia Civil celebra la detención de los CDR acusados de presuntos delitos de terrorismo. Y el comisario jefe de los Mossos no aplaude. Poco después, los Mossos deciden abandonar el acto y no participar en el aperitivo posterior. La cúpula de Interior del Gobierno sostiene que es normal que se vayan de un lugar cuando te insultan. La delegada del Gobierno en Cataluña se acaba de disculpar con los Mossos por el discurso del jefe de la Guardia Civil y desde Interior valoran el trabajo y la cooperación con los Mossos. Y hoy también se ha celebrado este acto de la Guardia Civil en Barcelona. Que sigáis firmes frente a la adversidad y también frente a los riesgos latentes. Los discursos, entre ellos del director del cuerpo, han molestado a parte de la cúpula de los Mossos d'Esquadra que han optado por marcharse.